la nota dura y ahora es momento de darle la bienvenida a Andrew Paxman. Él es historiador y periodista inglés radicado en nuestro país, exactamente en Aguascalientes, que nos viene a hablar de su libro Los gobernadores caciques del pasado y del presente, que habla sobre las prácticas corruptas de los gobernadores mexicanos que los convierte en caciques. Andrew, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, por favor, de dónde surge la idea de hacer este libro muy atinado para el momento en el que vivimos. Surgió hace como año y medio cuando me di cuenta que entre los varios políticos que se estaban declarando sus intenciones por competir para la presidencia de la República, 5 de ellos eran gobernadores o exgobernadores. Rubiel del Estado de México, Rafael Moreno Valle, Ivonne Pacheco Ortega de Yucatán, el mismo Miguel Ángel Osorio Chong de Hidalgo y AMLO. Si contamos al DF como una especie de Estado. Claro. Entonces, eran cinco gobernadores y esta tendencia, podemos llamarlo así, a mi juicio era una síntoma de del creciente poder de los gobernadores en este país. Hemos notado en los últimos 20 años un creciente comportamiento caciquil entre los gobernadores que debe a los procesos de la democratización de México desde desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces, irónicamente, la mayor democratización a nivel federal impulsaba un mayor caciquismo a nivel estatal. Entonces eran 5 gobernadores y otro gobernador que salía mucho en la prensa en ese entonces por razones muy lamentables era Javier Duarte. Claro. Entonces así me dieron 6 gobernadores y como soy historiador además de periodista pensé ¿qué tal si tratamos de comparar estos gobernadores con 6 gobernadores de los mismos estados, pero del pasado, de la época postrevolucionaria, para tratar de entender mejor la tradición de gobierno en cada estado. Exactamente, y tocaste a gobernadores que normalmente, pues, primero fueron gobernadores, ahora, por ejemplo, tenemos a 2 de ellos en el Senado de la República, que es Rubiel Ávila, que fue exgobernador del Estado de México, y también a Miguel Ángel Osorio Chong, que por cierto va a ser el coordinador de los senadores del PRI, a partir del 1 de septiembre, que fue exgobernador de Hidalgo, y entre otros muchos. Pero, por ejemplo, también hablaste de Javier Duarte, este exgobernador de Veracruz, muy cuestionado por sus actos de corrupción, que también se decía que era el delfín del exgobernador Fidel Herrera, y así se van pasando los cargos. Así es. Sí, son otros... Lo que mencionas es otro aspecto de este creciente poder. Había un tiempo, durante varias décadas, a partir de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines había sido gobernador de Veracruz. Y cuando salió de la presidencia en el 58, experimentamos 40 años o más de presidentes que no habían funcionado como gobernadores. Y luego con Fox entró de nuevo un exgobernador del estado de Guanajuato, en este caso. Luego Peña Nieto del Estado de México y ahora AMLO. Y entonces lo que ya estamos notando es que mientras que durante varias décadas los gobernadores, una vez que llegaron a ser gobernadores, se retiraron de la política, pero ahora se ha vuelto de nuevo un trampolín para llegar a Los Pinos o llegar a un puesto muy importante en el Senado, o sea, siguen haciendo política. Exactamente. Cuando no, o cuando normalmente no les fue tan bien como gobernadores. Aún así, aunque en el caso de Miguel Ángel Osorio Chong y el perfil que tenemos de Pablo Vargas habla de eso, era un político hábil en el sentido tradicional del PRI, ¿no? Era un operador del PRI. Sabía muy bien arreglar elecciones. Así formó su carrera en Hidalgo, arreglando elecciones, como si fuera una especie de jefe político al estilo porfiriano, ¿no? Y pero el saldo de su gobernador en Hidalgo es como regular. Lo que sí hacía bien era mostrar su lealtad como priista y creo que en parte fue por eso que fue nombrado por Peña Nieto como Secretaría de Gobernación. Sí. Que era una de las carteras más importantes, sobre todo en este sexenio. Esta y Videgaray, que también pues, eran 2 de los pilares fundamentales para el gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Andrew, yo aquí te quiero preguntar, tú que eres historiador y también periodista, ¿en qué momento los políticos mexicanos se enferman de poder, que hacen este brinco de ser diputados, después se van a la senaduría, después a las presidencias municipales, gobernadores, hasta llegar a ser presidentes? Bueno, si vamos
cosa está hablando de enfermedad de poder. Tenemos que reconocer que los gobernadores han pasado por 3 épocas, básicamente, desde la Revolución. Después de la Revolución, en los años 20, 30, 40, los gobernadores desarrollaron sus propios feudos en los estados. Eran propiamente caciquiles y tenían el permiso, por lo menos implícito, de los presidentes de hacer eso, porque había un intercambio. Yo te doy un feudo y en cambio tú me vas a rendir el voto y tú me vas a ayudarme en mis batallas internas. Por ejemplo, Cárdenas contra Calles. Y luego, bajo Alamán, en los años 40, se empezó a apretar las riendas y si un gobernador se excedía, fue desalojado. Eso duró hasta el sexenio de Salinas y luego en esto Zedillo entró con la esperanza, la intención de democratizar México. Y lo lamentable es que con la democratización había, por ejemplo, una mayor canalización de finanzas a los gobernadores. Y los gobernadores han abusado, o muchos de ellos han abusado de ese aumento en el horario público. Claro. Entonces, los controles que existían, por ejemplo, en la Constitución, el Senado tiene derecho de desaparecer los poderes en los estados. Está en la Constitución. Y ese mecanismo fue utilizado para desalojar gobernadores durante varias décadas. Pero desde el año 2000 no ha habido una mayoría partidaria en el Senado. Esto va a cambiar con AMLO. Entonces, estamos viviendo en tiempos muy interesantes porque ese mecanismo puede ser restaurado y puede ser utilizado de nuevo para remover un nuevo cacique al estilo de Javier Duarte. Exactamente. Andrew, los gobernadores caciques del pasado y del presente, ¿cuáles son los rasgos o las características que definen a estos gobernadores que en un principio pues sí llegan de manera democrática y después se vuelven caciques? Por ejemplo, se me viene a la mente en este momento una elección muy cuestionada también fue la de Puebla con la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, que muchos en el círculo cercano dicen que es para que continúe sus políticas públicas, pero también para que tape un poco si es que en algún momento pues haya algo turbio en el gobierno de su marido. Sí, exacto. Las tendencias, los rasgos caciquiles que se puede identificar son desvío de fondos, autoenriquecimiento, nepotismo, cooptación de la prensa, cooptación del Congreso local, cosas que notamos, por ejemplo, en el caso de Rafael Moreno Valle. Un cacique propiamente hablado o propiamente descrito es una persona que históricamente ha logrado perpetuar su poder una vez que salga de la gobernatura. Eso hacía Maximino Ávila Camacho en el estado de Puebla. Durante unos 25 años después de que él saliera de la gobernatura en Puebla, miembros de su círculo seguían uno tras otro siendo gobernador de Puebla. Y al parecer Rafael Moreno Valle está tratando de construir un cacicazgo parecido. Primero entró Tony Gali, exalcalde de Puebla, durante un plazo de como 2 años, porque cambiaron las leyes electorales en Puebla para que pudiera sincronizarse con la presidencia. Sí. Luego, al parecer, aunque está en pleito, está en litigio en este momento, al parecer va a entrar Marta Erika, su esposa, que va a significar otros 6 años de Moreno Vallismo y que le va a servir mucho a Moreno Valle en sus propias ambiciones en conquistar Los Pinos. Exactamente, y también quiere ser en un primer momento el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, de este partido político. Me imagino, sí. Oye, Andrew, ¿en qué le afecta, por ejemplo, a los mexicanos, a la democracia de nuestro país, este tipo de gobernadores que se vuelven caciques? Bueno, es un reflejo lamentable de la disfunción del federalismo mexicano. O sea, creemos en el federalismo que funciona en otras partes del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en otras partes. En Brasil está funcionando medio bien, pero en México hemos visto que un creciente federalismo ha propiciado esta disfunción, este comportamiento caciquil, el hecho de que 17 gobernadores mexicanos o exgobernadores están bajo alguna especie de investigación criminal en este momento. Entonces,
para curar, para sanear, para purificar el federalismo mexicano, hay que aplicar ciertas medidas desde el centro. Y una medida que está sugiriendo Andrés Manuel López Obrador en este momento es el nombramiento de coordinadores estatales que van a vigilar el gasto de los fondos canalizados desde el centro hacia los estados. A mi juicio es una propuesta muy sana y muy necesaria. Exactamente, pero sin embargo faltan hacer muchas cosas, desde la Constitución, desde el Congreso. ¿Qué es lo que nos falta para evitar precisamente que estos gobernadores se vuelvan en virreyes? Hace falta fortalecer los mecanismos que funcionan o deben funcionar como mecanismos de rendición de cuentas. Hablo, por ejemplo, de la prensa. La prensa estatal en la mayoría de los estados está completamente bajo el control del gobernador. El gobernador los financia y los gobernadores demandan una lealtad. En Puebla, por ejemplo, hay 15 diarios en la ciudad de Puebla. Solo 3 de ellos son realmente independientes. El Congreso estatal. Resulta que 18 de los gobernadores ya para el año que viene, 18 de los gobernadores en este país van a tener que lidiar con congresos de la oposición. Claro. Entonces van a ser más difíciles de controlar que en años recientes. Pero aún así, un político de la oposición puede ser comprado, puede ser sobornado, puede ser amenazado. Eso sucedió en Puebla bajo Rafael Moreno Valle. Usó una combinación de zanahoria y garrote, para citar una frase que él mismo ha utilizado, para cooptar a los priistas en el Congreso poblano para que se afiliaran con sus intenciones. Entonces, hay que vigilar estas acciones, y también hay que asegurar de que la fiscalía local tenga una independencia, una autonomía, y también las comisiones locales de derechos humanos, que frecuentemente en este momento de nuevo están bajo el control del gobernador. Oye, Andrew, también te quiero preguntar, algo importante son los estatutos de los partidos, de los comités ejecutivos nacionales. Me viene a la mente el PRI, el Partido Acción Nacional, ahora Morena. También ahí tendría que haber modificaciones para evitar que los mismos se sigan postulando a los mismos cargos de elección popular. Posiblemente. Yo creo que el problema es más general que partidaria. Yo creo que es un problema cultural. Es por eso que en el libro manejo 2 tesis. La primera tesis, como acabo de describir, es que la democratización a nivel federal ha propiciado este problema en los estados, ¿no? Pero la segunda tesis, que es una tesis más histórica, es que hay una cultura gubernamental caciquil que data de los años 20, 30, 40, según la cual no todos, pero muchos de los gobernadores que llegan a la casa de gobierno en sus estados están viendo el ejemplo de los gobernadores caciquiles del pasado, Gonzalo N. Santos en San Luis, Maximiliano Ávila Camacho en Puebla, o el Grupo Atlacomulco en el Estado de México, y pensando, así debo... Esa es la ruta a seguir. Esta es la ruta que seguir para ser exitoso como gobernador. O sea, famosamente el gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, dijo: la moral es un árbol que da moras. O sea, implicando que las cuestiones éticas no le importan, y no debe de importar a un gobernador. Él puede hacer lo que le da la gana para gobernar de manera eficaz. Y tenemos que cambiar el chip, tenemos que cultivar una nueva cultura de gobernar, en que los gobernadores no se sienten en un plano distinto, intocables, sino public servants, como se dice en inglés, ¿no? Sirvientes del público. Sí, funcionarios públicos cuyo deber es servir, no enriquecerse, no en planificar su ruta a los vinos. Exactamente. Andrew, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en La Nota Dura, y por supuesto podemos leer tu libro, que lo podemos encontrar en cualquier librería. Claro que sí. Perfecto, muchas gracias y mucha suerte. En verdad que vamos a leerlo porque es muy interesante. Muchas Además, gracias, muy bien documentado. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un breve